Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante para la psicología educativa, el bullying o acoso escolar y la agresión. Bueno, para yo definir qué es el bullying tengo que remontarme a sus orígenes. En la agresión, ¿cómo definimos la agresión? Muchas veces incluso confundimos este término. Para ello nos va a ayudar mi buen amigo Charles Darwin. Charles Darwin no se encuentra aquí en este momento, pero nos ha dejado un legado y yo voy a ser quien les va a informar sobre esto. Charles fue un naturista británico muy famoso por sus teorías de la selección natural y la evolución de las especies. En las mismas, él nos refiere a la agresión como un instinto de las especies por la supervivencia, es decir, las conductas agresivas son un instrumento que utilizan las especies para poder adaptarse al ambiente salvaje y hostil y en cuestión de ello sobrevivir. En el caso del ser humano, las conductas agresivas eran destinadas para la caza, para conseguir alimento, igualmente de los depredadores más grandes de la época, ¿no? Bueno, ¿para qué? Esto se da por la lucha de supervivencia, por la supervivencia, es decir, las especies se encaminan a posicionarse en los escalones más altos de la cadena alimenticia. Sobrevive el más apto, no el más fuerte, sino el más apto, el que más se logra adaptar a los entornos, que son los que condicionan la vida de las especies. En este caso, la agresión se vuelve un instrumento de supervivencia y el ser humano, al utilizarla y fusionarla con su inteligencia, se vuelve encima de todas las especies animales, posiciona en la cúspide de la cadena alimenticia porque adapta su instinto agresivo con su facultad de razonar mejor, con su capacidad superior de inteligencia. Esto nos lo dice otro buen amigo, que es Sigmund Freud, quien ya toma la agresión en un contexto más contemporáneo, cuando el ser humano ya se ha posicionado por encima de las especies. No es el individuo con más masa muscular o con más fuerza quien predomina, sino aquel que tiene las mejores armas. En otras palabras, es aquel que utiliza mejor la agresión con su facultad de resolver inconvenientes, en este caso es la inteligencia, esa facultad, con el razonamiento y con sus capacidades psíquicas superiores. Al fusionar las conductas agresivas con esto, siempre se obtiene, en este caso, el término sería la violencia. La violencia son conductas agresivas con conciencia. Ahí es donde ya la humanidad se ve envuelta en guerras, ya porque no tiene que pelear con otras especies, sino con su especie misma. Es el humano contra el humano. Un centenar de guerras nos ha plasmado la historia y son fieles testigos de lo que estoy diciendo en este momento. Siempre es con la obtención del fin, en este caso puede ser el poder. El ser humano sabe que el poder le da beneficios y placeres, ¿ya? Y la agresión también se adapta a la evolución del ser humano y se adhiere a los constructos sociales, a los contextos y entornos sociales de los individuos, de las personas. En este caso ya pasamos al bullying, que es un tipo de agresión adherida o adaptada al ámbito escolar, al contexto educativo precisamente. Como definición, podemos decir que el bullying es un maltrato físico o psicológico que se le comete a una persona continuamente. Existen tres tipos: físico, verbal y psicológico. Como sus nombres lo indican, el físico es aquel que atenta contra la integridad física, con un contacto como tal, necesita un contacto para hacer un maltrato físico. El verbal es con insultos o palabras ofensivas y tiene mucho que ver con el psicológico, que es un atentado contra la estabilidad emocional de un individuo. ¿Y cuáles son las causas del bullying? Vamos a centrarnos en la causa madre, que engloba otro tema importante, que es el perfil de víctima-agresor. De aquí se genera un perfil de o bien víctima o de bien agresor.
el hogar disfuncional la causa principal de que se genere bullying. ¿Por qué? Dependiendo de qué tipo de hogar sea, ¿no? En lo que cabe el término, puede decirse que un hogar disfuncional es un hogar unipaternal o un hogar violento, pero en fin, esto se relaciona mucho con factores genéticos como el temperamento, un temperamento agresivo, un temperamento impulsivo. Puede ser muy influyente en que se genere un perfil de agresor, y un temperamento más suave, más pasivo, puede ser indicios a que se genere un perfil más de víctima como tal. Existe una serie de factores que se relacionan con los genéticos, que son los ambientales, y que tienen más peso en este caso, en el caso de los perfiles de víctima y agresor. Pues según las teorías de Freud del crecimiento, del desarrollo del ser humano, y también acotándole Erikson, ambos dicen que los niños tienden a autoidentificarse con sus figuras paternas. En el caso de Freud, él dice que siempre al principio existe como un tipo de divergencia con la figura paterna del mismo sexo, sin embargo que luego este le da su lugar y comienza a adaptar, a imitar las conductas del padre. Aquí entra otro factor clave en lo que concierne al bullying, que es los tipos de padres y el tipo de entorno en el que se desarrolla el niño. Si el niño se desarrolla con padres violentos, tiene de dos: o bien adaptar a imitar esas conductas agresivas, esas conductas violentas, o bien tiende a rechazar la violencia. Y cuando los padres están ausentes, los niños tienden a de por sí no autoidentificarse con sus figuras paternas, sino en otros casos con otro tipo de personas más allegadas. Y esto en sí genera una falta de valores morales, una falta de valores culturales y un ambiente hostil. Una poca relación con los padres genera muchos problemas en etapas posteriores, especialmente en la adolescencia. ¿Y cuáles son las consecuencias del bullying? Bueno, en primer lugar tenemos fracaso escolar, deserción escolar. ¿Por qué? Porque las secuelas psicológicas que les dejan las agresiones, especialmente a las víctimas, les genera fobia de ir al colegio. Cambios de personalidad, trastornos de personalidad, trastornos emocionales y conductuales. Generan en el niño baja autoestima, lo que en consecuencia se transforma en depresión a largos plazos, y esto en el peor de los casos se transforma en suicidio, en autoeliminación. El bullying, así como la agresión, se ha ido adaptando con la evolución del ser humano, y en este caso los medios tecnológicos juegan un papel fundamental en la época contemporánea. ¿Por qué? Porque se han adaptado de tal manera que el hombre, el individuo, se comunica, se relaciona socialmente de manera más frecuente con estos métodos nuevos de comunicación, que vienen siendo las redes sociales principalmente. El bullying se ha adherido a estos contextos tecnológicos, ha tomado matices más fuertes, distintas, más efectivas, por así decirlo, porque mediante las redes sociales es muy poco probable que se pueda identificar a los agresores en esta nueva modalidad de agresión o acoso escolar. Esto dificulta la labor de estudiar los casos, de darle solución a los casos, y es un fenómeno que se ha vuelto loco, que se ha desencadenado y que de cierta manera no tiene una solución rápida, sino es una solución más bien tardía. ¿Por qué? Porque se debe trabajar la parte moral de los individuos, de los chicos en especial. Y este caso de ciberacoso ha generado otro caso perteneciente a lo que es la agresión sexual. Es un tipo de agresión sexual, de hecho, que es el ciberacoso sexual.
Este es un fenómeno que también se ha dado con los últimos años y que muchos de nosotros, los jóvenes, estamos muy relacionados. ¿Por qué? Porque hemos escuchado siempre, o más bien frecuentemente, lo que son los packs o los nudes. Los packs o los nudes son los materiales audiovisuales pornográficos de personas. Este nuevo caso de acoso sexual es igual muy difícil de combatir y por ende genera secuelas en las víctimas, secuelas muy difíciles de superar. ¿Por qué? Porque se ven envueltas en chantajes, en extorsión y se denigra su identidad ante un grupo extenso de personas, ¿ya? El material audiovisual pornográfico no es expuesto con consentimiento, por eso es un tipo de agresión sexual. Y pasando a este tema, la agresión y la sexualidad. Bueno, la agresión sexual, ¿qué es? Es un tipo de atentado o perjuicio contra los derechos de autonomía sexual de una persona, ya sea hombre, mujer, en fin. Es cuando se agrede sexualmente a una persona y no solo puede ser física. De hecho, hay tres tipos de agresión sexual, que es la agresión sexual física, la agresión sexual no física y el tercer caso, que sería el acoso sexual, que viene siendo como un conjunto de las dos anteriores, puesto que sea de manera física y de manera no física. Sin embargo, la diferencia es que este es un tipo de agresión sexual consecutiva, frecuente hacia una misma víctima, por eso es un tipo distinto. La agresión sexual no física se da por medio de palabras, de gestos o insultos que vienen a atentar contra la integridad emocional, la integridad mental de una persona, la estabilidad emocional y mental. Pueden ser gestos como los que vemos en la pantalla o incluso palabras. La agresión sexual física siempre tiene contacto violento, contacto agresivo, como por ejemplo las violaciones y el manoseo son claros ejemplos de esto. Forcejeos sexuales en los metros, en los colectivos, en los medios de transporte, en la calle, eso es una agresión sexual física. El hecho que tenga contacto es una agresión sexual física. Y bueno, y el acoso sexual, que como ya se les dijo antes, es una serie de eventos que atentan contra los derechos de autonomía sexual, pero estos son más consecutivos, son más frecuentes y siempre es contra la misma persona, o sea, insinuaciones sexuales, determinados actos, y esta siempre se ve envuelta en un contexto, necesita de un contexto, puesto que los agresores y las víctimas se conocen y de cierta manera se da debido a chantajes, por ejemplo, en el ambiente laboral, en el ambiente escolar sería en el caso de profesores o autoridades contra estudiantes y viceversa. También se dan casos en los que los estudiantes acosan sexualmente a los profesores. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de las agresiones sexuales? En sí, las consecuencias se engloban dependiendo del tipo de agresión sexual, pero en general son las siguientes: enfermedades de transmisión sexual en caso de violación, estrés postraumático en caso de las tres, traumas emocionales y múltiples tipos de trastornos mentales. Asimismo, esto también lleva a la depresión y por ende al suicidio. Bueno, aquí vemos la importancia de tratar estos temas sociales, puesto que se han convertido en problemáticas que atacan especialmente a los países en desarrollo, por no tener políticas públicas que cubran y que defiendan a las víctimas, y más bien por no atacar esta problemática desde su causa madre, que es el hogar. Es muy importante que se conozcan estos temas y se difundan, sobre todo para poder darle una matiz diferente y cambiar y mejorar todos esos inconvenientes que existen en nuestra sociedad hoy en día. Bueno, este ha sido el video del día de hoy, tratando el bullying y la agresión. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, compartan, difundan el mensaje y recuérdenlo, díganle no
al acoso. Díganle no a la agresión y no al bullying. Muchas gracias.